Con frecuencia nosotros escuchamos a personas que dicen cosas como esta, que voy a decir a continuación. Y eso es muy frecuente, tanto en cristianos como en no cristianos. Es muy frecuente decir cosas como esta. Dios no puede ser amor, ni puede ser tan santo como Él dice que es, porque me ha hecho pasar por esta situación. Dios no puede ser amor porque me ha hecho pasar por esta situación. Incluso dicen a veces, muchas veces, mira la desgracia que me ha sobrevenido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me mandó esto a mí? ¿Por qué Dios me hace pasar? ¿Por qué Dios me hace transitar por esta situación tan difícil si eres bueno? ¿Por qué permite que mi hijo, mi madre o mi padre o mis hermanos o algún familiar querido, un ser querido, muriera de esa forma? ¿Por qué? O muchas veces podríamos venir ante Dios con una actitud como la que encontramos en Jeremías capítulo 15, versículo 18, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice, cómo fue Jeremías una vez ante Dios. Dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? Le dice Jeremías al Señor. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué no encuentro cura? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto dice Jeremías. Y Dios, que es tan bondadoso y tan apacible, nos dice a nosotros lo que le dijo a Jeremías. Si regresa, versículo 19, si regresas a mí, te restauraré. Jeremías, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, será mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Mis hermanos, yo quiero que usted entienda esto. El 100%, no el 99%, no el 98%, no. El 100% de la vez en que tú y yo vamos ante Dios con estas actitudes de queja o con actitudes similares como esta, mira, déjame decirte que el 100% de estas veces que nosotros vamos ante Dios con este tipo de actitudes, el problema está en mí, nunca en Dios. El problema está en mí. Yo soy el que no he entendido el carácter de Dios. Soy yo el que no he entendido el carácter de Dios. Soy yo el que no tengo comunión con Dios en ese momento que estoy atravesando con ese tipo de actitud de queja. Soy yo el que necesito cambiar, no Dios. Yo necesito cambiar, no es el Señor. Porque Dios siempre es luz. En Dios no hay nada incorrecto, no. No hay nada por el cual tú puedas levantarte y señalar a Dios como algo malo. Dios no hace nada con doble sentido. Dios no. Dios no tiene que cambiar su chip. No. Dios no tiene que cambiar su chip. Yo necesito cambiar mi chip, no Dios. Lo que pasa es que yo tengo que aprender a mirar las situaciones. Yo tengo que aprender a mirar lo que está pasando. ¿Sabe cómo? Con los lentes de Dios, con la óptica de Dios. Porque si yo miro este mundo, si yo miro esta vida, si yo miro lo que me rodea, lo que me está pasando, si yo lo miro todo ello a través de mis propias experiencias, a través de mi propia autocompasión, a través de mi propia situación, yo no estoy mirando con los ojos de Dios. Es por eso que el 100% de las veces en que tú y yo vamos ante Dios con este tipo de actitudes, el problema está en mí. Por eso fue que yo le dije a Jeremías, ¿sabe qué? Si tú te vuelves, esa palabra volverse significa arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte de este tipo de actitudes para que yo te pueda usar para mi gloria, Jeremías. Arrepiéntete de eso. Y es por esto, mis hermanos, que hoy vamos a continuar predicando
aquí en esta serie de Primera de Juan, vamos a ver las condiciones que hay para la verdadera comunión. Vamos a ver las condiciones que hay para la verdadera comunión. Si me pueden ir acompañando. Y quiero que vayamos a leer estos versículos. Vamos a leer versículos 5 y 6. Pero vamos a ver unas condiciones. Hemos estado hablando en Primera de Juan que Juan nos describe quiénes son los que tienen comunión con Dios. ¿Quiénes son los verdaderos? Y esto es por la enseñanza que había incorrecta de falsos cristianos que había en la iglesia cuando Juan escribió. Vamos a leer el versículos 5 y 6 de Primera de Juan. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. ¿Cuál? Dios es luz. Y en él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y en Dios no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si usted dice que anda en comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad de Dios. Mentimos y no practicamos la verdad de Dios. Y es interesante que aquí Juan, vamos a ver como primer punto, Dios es luz, su carácter santo. Dios es luz, su carácter santo. A continuación vemos que Juan le comienza declarando a los hermanos que le escribe esta carta, este mensaje que él había escuchado. ¿De quién había escuchado ese mensaje, Juan? De Jesús. El mensaje que él había escuchado de Jesús, y ese mensaje era el que Juan estaba proclamando, que hemos visto en las últimas 2 semanas. Juan comienza esta nueva porción de este texto insistiendo en el mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, aquí la palabra mensaje es noticia, que viene de la palabra griega angilia, noticia, nueva buena. Juan aquí comienza proclamando, insistiendo en proclamar el mensaje que él y los demás apóstoles habían escuchado, oído acerca de Jesús. En griego, literalmente, esto dice, la noticia que hemos oído de parte de él. Él es decir, como si yo fuera uno comisionado. Nosotros somos comisionados de parte de Jesús y traemos el mensaje. Traemos el mensaje acerca del Señor. El mensaje era el siguiente, ¿cuál? Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Literalmente en griego significa Dios es luz y en él no hay absolutamente ninguna oscuridad. En Dios no hay ni tan siquiera un puntitico así de negrura. Nada. Es totalmente luz. No hay nada en Dios defectuoso. Y esto es una declaración fuerte porque habla acerca del carácter de Dios. Esto es una declaración que está diciendo que Dios es luz. Entonces cuando tú y yo levantamos y ponemos el dedo hacia Dios, por eso yo decía, el problema está en mí. Porque Dios no puede ser luz y tener algo oscuro. Aquí Juan dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Cuando nosotros vemos en la Biblia estos 2 símbolos, luz y tiniebla, esto simboliza o es conocido mucho en la Biblia, pero luz se refiere a la verdad bíblica de Dios, luz se refiere a la santidad y la pureza de Dios y su palabra. Tinieblas representa o corresponde al error, corresponde a lo falso, corresponde al pecado, corresponde a uno desviarse de lo correcto. Esto es lo que es tiniebla. Tiniebla y pecado es lo mismo. Esta descripción que Juan hace es importante. ¿Saben por qué es importante esto que Juan hace? Porque los famosos herejes, falsos maestros que estaban en la iglesia cuando Juan escribe esta carta, ellos alegaban y decían
que ellos eran iluminados de la verdad de Dios, o sea, que ellos andaban en luz como Dios. Pero Juan les refuta a ellos lo contrario. ¿Sabe con qué les refuta? Exponiendo primero qué es lo que es Dios. Si tú dices que andas en luz, si ustedes dicen que son de la luz, que andan en la verdad, y la verdad es conforme a lo que Dios es, vamos a comparar tu andar con lo que Dios es. Y entonces eso va a confirmar si tú en verdad eres lo que dice que eres. Eso es lo que está haciendo Juan. Porque solo basta que nosotros nos expongamos, solo basta exponer nuestras vidas, nuestras conductas ante la luz de Dios, ante su carácter, para saber cómo estamos andando. No sé si tú lo has hecho, yo lo he hecho. ¿Tú quieres saber si estás andando por las reglas, correcto? Expon tu vida, expon tus actitudes, expon tu estilo de vida. ¿A qué? A la palabra de Dios y te vas a dar cuenta si está o si no. Y los falsos maestros se vestían, ¿saben cómo? Como ángeles de luz, pero andaban en oscuridad. Los falsos maestros se vestían como ángeles de luz y andaban en oscuridad. Y por eso es que Juan está enfatizando a los hermanos de esta iglesia que iban a recibir esa carta, para que ellos supieran. Porque estas personas tenían herejía como el gnosticismo, tenían herejía sobre que Jesús era espíritu solamente, y un tipo de cosas que estaban fluyendo en la iglesia, y ellos la enseñaban incorrectamente, y a la vez decían, nosotros somos cristianos, nosotros somos luz. Pero Juan está evidenciando aquí lo contrario. Juan busca con esto que los hermanos de la iglesia supieran discernir a la luz de Dios los falsos maestros, y que supieran quiénes son los verdaderos creyentes cristianos que andan y que tienen comunión verdadera con Dios. Él quería que supieran eso. Es interesante que cuando Juan comienza este punto, mis hermanos, él comienza definiendo a Dios. ¿Ustedes se han fijado? Juan comienza definiendo a Dios. ¿Quién es Dios? Claro, porque si yo comienzo a definir quién es el hombre, nunca voy a encontrar una solución. La solución a nuestros problemas en la vida van a comenzar cuando tú comienzas a entender quién es Dios. No cuando comienzas a entender por qué fulanito es así. Vas a comenzar cuando comienzas a entender quién es Dios y cómo es Dios, su carácter santo. Cuando tú conoces a tu Dios, tú sabes cómo confiar y sabes que nunca te fallará. Pero tienes que conocerlo. Esto es porque la solución del problema viene con Dios primero, no con el hombre. Escuche cómo dice el Salmo, yo no lo puse en pantalla porque tiene Biblia, lo puede leer. El Salmo 36, versículo 9 dice, acerca de Dios, dice, porque en ti, hablando en Dios, en ti está la fuente de la vida. En ti, Señor, está la fuente de la vida. En tu luz nosotros vemos tu luz. En ti está la fuente de la vida. En tu luz nosotros vemos tu luz, Señor. El salmista dice que acerca de Dios, dice que es cierto, es verdad, que Dios, o es verdad lo que el salmista dice acerca de Dios, que Dios es la fuente de la vida, es verdad. Pero aquí Juan dice algo un poquito tanto más profundo. Juan no dice que Dios es la fuente de la vida únicamente, dice que Dios es luz. Dios no es únicamente fuente, sino que Dios es la única fuente de luz. No hay luz en ningún otro lugar más que en Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos esto, porque para nosotros tal vez es más fácil cuando tú me digas, bueno, Dios es poderoso, tú entiendes muy bien eso. Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Esos son adjetivos y nosotros podemos entenderlo fácilmente porque sabemos lo que significa eso. Pero cuando decimos que Dios es luz, a veces nosotros no captamos qué significa eso de que es luz. Este símbolo que representa a Él. La luz no está relacionada,
Bueno, la luz está relacionada con la santidad de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, está hablando con la santidad de Dios. La luz permite ver las cosas como son. En la medida en que algo se va exponiendo a la luz, todo sale a la, valga la redundancia, a la luz. Cuando la luz viene, la oscuridad se va. Porque la luz expone todo. Dios es luz y nos está hablando también de ese carácter transparente, santo de Dios. Pero Juan dice aquí algo interesante acerca de Dios. Dice, ahí mismo versículo 5, no hay ninguna tiniebla en él. Ninguna. ¿Qué significa ninguna? Ninguna. Nada. Cero. Dios no se esconde en la sombra, no. Dios no se esconde en las tinieblas. Al contrario, cuando Dios o cuando nosotros somos expuestos ante la luz de Dios, podemos ver nuestros pecados. En Dios no hay nada oscuro y malo. Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos entender a Dios. Alguien dice en el Antiguo Testamento, ¿cómo un Dios tan bueno puede mandar a matar a una nación entera? Niños, criaturas, hasta lo más viejo. Claro, porque no entiendes el carácter de Dios. No entiendes su justicia. Si entendieras, hiciera esto. Sí, es justo lo que Dios hace. Aunque tú no entiendas lo que Dios hace, Dios siempre es justo. Dios siempre es luz. Dios como luz se manifiesta claramente y abiertamente e incondicionalmente a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que han recibido al Paracleto, al Maestro, o sea, al Consolador, el Espíritu Santo, que viene cuando tú crees en Jesucristo. Y volviendo a esta palabra otra vez, luz, en el sentido de que la luz se representa también a la santidad, entendiendo esto, la definición que Juan nos da acerca de Dios, aquí muestra aquella parte moral de Dios, infinita, sin la mínima particularidad de tinieblas. En Dios no hay nada. Juan nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Nos da a entender que en Dios no hay nada contrario a su santidad, sino que todas sus perfecciones están juntamente. Miren, a veces cuando nosotros vemos a Dios, hay varios atributos que tiene. Está su justicia, su santidad, su poder, su sabiduría, su conocimiento, y hay más atributos de Dios. Esos atributos, ninguno de ellos se contradicen. También está su amor. Algunos dicen, bueno, pero nosotros muchas veces no entendemos esto. Si Dios es justo, ¿no, verdad? ¿Por qué hizo esto? Entonces no es amor. No. Porque la justicia de Dios no, o bueno, el amor de Dios no puede pasar por alto su justicia. A veces nosotros pensamos que cuando Dios disciplina no nos está mostrando amor, y es amor. Lo que pasa es que Dios no te puede dejar sin disciplina si eres hijo de Él. Así como vemos aquí esta parte de que Dios es luz, también eso nos llama a nosotros a que podamos conocer a Dios, porque de ahí va a comenzar tu comunión, si tú conoces a Dios. Miren cómo dice John MacArthur, no lo puse en pantalla, dice, Dios posee perfección absoluta y nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y santidad. En Dios no hay nada que pueda dañar todo lo que Dios es. Nada. William MacDonald dice lo siguiente: Dios es absolutamente santo, Dios es absolutamente justo, Dios es absolutamente puro. Dios no puede mirar con favor a ninguna forma de pecado. Nada se le esconde, sino que todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, como dice Hebreos 4:13.
En Dios no hay nada malo, mis hermanos. Y yo creo que usted entienda esto, porque vamos a ver las implicaciones. Cuando tú conoces a un Dios como el que Él es, hay implicaciones. Y vamos a ver esas implicaciones que Dios nos dice. Creo que leamos un versículo. Juan 3, 17 y 20 dice: porque Dios nos envió a su Hijo al mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya, ahora mismo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí entra esta parte interesante aquí. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. También dice aquí mismo en 1 de Juan capítulo 2, 8, y las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Sabe qué? Que esa luz, esa santidad de Dios vino a este mundo en persona. Cristo es la luz, la vida, el camino, vino aquí a esta tierra. Tampoco en Jesús hay ningún defecto. Jesús es todo luz. Y Él nos ha compartido esa luz a nosotros. Por eso dice que seamos luz. Aunque a veces no brillamos como luz. La luz vino. Entonces, cuando usted, en forma de aplicación, cuando tú y yo, mis hermanos, cuando usted conoce el carácter de Dios, cuando usted conoce quién es Dios, cómo funciona Dios, cómo se maneja esto, cómo es que funciona el Señor. Cuando usted conoce quién es Dios, su carácter, su verdad, su santidad, su luz, cuando usted conoce que en Dios no hay ninguna tinieblas, que Él no hace nada que su carácter santo no lo demande, entonces nosotros no tendríamos ninguna excusa, no tendríamos ningún motivo para decir algo que sea contrario al carácter de Dios, que es santo y perfecto. Mira, cuando nosotros conocemos a Dios, no podemos decir, Dios es malo. ¿Por qué me hace pasar por esto? ¿Por qué me hace pasar por esta situación? Como yo le dije al principio a usted, el 100%, no 99%, 100% de las veces en que nosotros vamos ante Dios con quejas, con problemas y con insatisfacciones, el 100% del problema está en mí. Porque Dios no hace nada malo. Soy yo que no entiendo cómo Dios funciona. Soy yo el que no entiendo. El 100% de las veces que Dios, o que vemos ante Dios con una actitud como la de Jeremías, tenemos que decir, sí, yo estoy mal. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar ese chip, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Ahora, para terminar, quiero que veamos lo siguiente, aquí en el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Las implicaciones. Porque tú no puedes conocer a un Dios tan grande como el Dios que es y vivir como que nada ha pasado. El hecho de tú saber cómo es Dios, cómo es su carácter, hay implicaciones. Es como si yo dijera, ahora tú sabes que la estufa quema, que el fuego quema. Ya tú sabes que quema, ¿no? ¿Verdad? Hay unas implicaciones, ¿cuáles son? Bueno, una, no debes ponerle la mano porque te vas a quemar. Dos, no debes dejar cosas que puedan causar un incendio cerca de la estufa encendida. Hay implicaciones. Cuando tú conoces a Dios, que es luz, que es santo, que es como Él es, hay implicaciones para nosotros. Y estas implicaciones las encontramos aquí. Son muchas, hoy vamos a ver solamente una. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Después de que Juan explique esta parte aquí, de que Dios es luz, dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero
andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Vamos a ver mi vida ante la luz de Dios. Segundo punto. Mis hermanos, de nada sirve, lo digo así claro, de nada sirve que usted y yo conozcamos el carácter de Dios como santo, como luz y como verdadero, y que eso no conforme nuestra vida a esto que Dios es. De nada sirve. Tenemos que esforzarnos por lo menos, cada día, por lo menos, de alcanzar esa meta de ser como el Señor es. Juan dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, la palabra comunión ahí es la palabra koinonía. Ya la vimos 2 semanas atrás. Si usted y yo decimos que tenemos koinonía con Dios, comunión, que quiere decir una vida relacionada, una vida compartida, relación de papito mío, y todo. Si decimos que tenemos una relación con Dios en obediencia, si decimos que andamos en comunión con Él, pero hacemos lo contrario, entonces somos mentirosos. Esto es lo que dicen, esto es lo que tal vez podamos decir. Bueno, yo tengo comunión con Dios. Yo ando bien con el Señor, yo ando correctamente con Dios. Está bien, eso es lo que tú dices y se te respeta, ¿no? Ahora vamos a compararlo a lo que dice aquí Juan. Porque Juan nos habla que si decimos que tenemos comunión con Dios, esto habla de un estilo de vida. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, que habla del estilo de vida, alguien que es costumbre andar de esta forma, practicando acciones y actitudes, conducta pecaminosa, eso es contrario a la luz. Porque Dios es luz, en Dios no hay nada incorrecto. Entonces, si andamos de esta forma, es contrario a la luz. Aquella luz que es Cristo que vino a este mundo. Lo que decimos con nuestros labios no lo dice nuestro estilo de vida. Eso es contrario a la luz. Lo que yo digo con nuestros labios no lo dice nuestro estilo de vida. Eso es contrario a la luz. Escucha lo que dice Henry Matthew para ir terminando. Dice lo siguiente. Tener comunión con Dios o tener comunión con la luz y con las tinieblas es un absurdo tanto en el campo de la lógica como en la ética. Decir una cosa y hacer otra es una gravísima inconsecuencia. Es un absurdo decir que tengo luz y a la vez tiniebla. O tiene la una o tiene la otra. Escuche cómo sigue diciendo este punto. La luz y la tiniebla no pueden coexistir, no pueden vivir juntas. La luz y la tiniebla no. Dime si vas a poder mantener las tinieblas y la luz en un cuarto juntos. No pueden coexistir. Cuando quita la luz, llega la tiniebla. Cuando trae la luz, se va las tinieblas. No pueden coexistir. Lo mismo pasa en nosotros. No podemos coexistir con la luz y la tiniebla a la vez. No puede existir. No pueden vivir simultáneamente juntas en una vida de una persona. Ni pueden coexistir, en un hogar. Si alguien anda en tiniebla, no está en comunión con Dios, por lo menos en ese momento, no lo está. No está. Y Juan es fuerte con esto. Yo estoy advertí del principio que Juan venía aquí a confrontar nuestras vidas. Así que, así de sencillo Juan. Si dice que andas en la luz y andas en tiniebla, no tiene luz nada. No lo tiene. William McDonald dice, alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tiniebla, nunca ha sido realmente salvo en absoluto. Y aquí cuando el versículo dice, si tú dices que anda en comunión con Dios y anda en tiniebla, esa palabra andar, en griego, esa palabra andar, habla de un estilo de vida. Esa es tu normalidad. ¿Cuál? Andar en lo oscuro, en el mal, en el pecado y sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin nada de eso. Ese te sientes cómodo como pez en el agua. Dice aquí William McDonald, entonces, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Estas declaraciones de Juan le estaban dando la clave a los hermanos de la iglesia para que ellos supieran identificar quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos herejes.
porque sus vidas de tiniebla en oscuridad y su vida de pecado mostraban lo que ellos eran. Ahora los hermanos sabían identificar quién era luz y quién no. Y lo mismo aplica a nosotros hoy en día. Todo el que dice Señor, Señor, no es del Señor porque diga Señor, Señor. Hay que probar los espíritus, como dice la Biblia. Sino aquellos que viven, que andan en la luz, esos son. Si tu vida se caracteriza por tener una vida abiertamente al pecado, en tinieblas, o que no andas en la luz, y posiblemente aún no has conocido a Dios. Posiblemente aún no has conocido al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como dice John F. Walvoord, debido a que Dios es luz, se puede concluir que el creyente no puede con honestidad afirmar que tiene comunión con Él mientras anda en tinieblas. Tal como Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Juan sabía, como cualquier pastor y perspicaz, que los cristianos a veces fingen o fingimos al decir que somos espirituales, mientras que seguimos practicando actos de oscuridad o de desobediencia. Juan sabía esto. Esta fue la primera implicación de que Dios es luz. La implicación es sencilla, en pocas palabras. Si Dios es luz, y yo digo que soy de Dios y que estoy en esa luz, ¿debo qué? Andar, ¿cómo? En la luz. Porque Dios no es oscuridad para que andemos en oscuridad. Él es luz. Y tenemos que esforzarnos de andar y evaluar. Yo cuando estudiaba esto, tenía que evaluar áreas de mi vida. Y espero que también tú lo evalúes. Porque puede ser que alberguemos algo de oscuridad. Para terminar, digo estas preguntas. ¿Cómo está tu vida a la luz, ante la luz de Dios? ¿Cómo andas? Estas son preguntas de reflexión. ¿Cómo está tu vida ante la luz de Dios? Lo que tú dices ser o lo que tú dices creer de Dios, ¿es consecuente con tu vida? Lo que tú dices ser, lo que tú dices creer de Dios, ¿es consecuente con tu vida? Y no voy a dar un testimonio aquí de preguntar, dime que tú crees de Dios, dime que tú no crees, pero muchas veces decimos, yo creo esto de Dios, o Dios es esto para mí, pero nuestro estilo de vida dice lo contrario. Lo que Dios, o que tú crees de Dios, lo que tú dices de Dios, ¿es consecuente con su carácter? ¿Cómo estás andando fuera de la puerta de la iglesia? Aquí todos somos santos, ¿no? ¿Cómo andas cuando te vas de acá? ¿Cómo andas? Tu estilo de vida se caracteriza por un andar en la luz o en las tinieblas. Y si es en la luz, amén. Pero si es en la tiniebla, hoy es un momento para arrepentirse. Hoy es un momento para decir, Señor, perdóname. Inclina tu rostro y cierra tus ojos por un minuto. Y ahí en tu intimidad con Dios, dile aquellas áreas o zonas de tu vida en la cual seguro andas en tinieblas y que necesitas la luz de Dios. O si descubres que toda tu vida ha sido una vida totalmente en la tiniebla y reconoces que uno no conoce a Jesucristo, de que al ver el carácter y la luz de Dios has reconocido de que tú estás en tiniebla, puedes decirle, Señor, yo quiero andar en luz hoy, perdóname, hoy me entrego a ti. Si tienes área, Señor, perdóname, límpiame, porque yo quiero ser luz como tú eres luz, santo como tú eres santo. Quiero andar en la verdad como tú eres verdad. Si no le conoces, dice, Señor, perdóname mi pecado. Esta vida sin ti no tiene sentido, pero en ti tiene todo propósito. Ayúdame a andar en ti.
ayúdame a andar en tu palabra. Gracias, Señor. Perdóname y límpiame y de hoy en adelante ayúdame a andar conforme a como tú quieres que yo viva para ti, para tu gloria. Mi todo y mi centro debe ser tú, Señor. Ayúdame a ser luz aquí y fuera y donde quiera que esté. Porque tú eres luz. Y si digo que tengo comunión contigo, pero no me muestro como luz, no tengo comunión en ese momento. Perdóname y ayúdame a andar en la luz. Gracias, Jesús, porque tu palabra es viva. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Gracias porque en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados y podemos tener comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y también comunión los unos con nosotros. Porque nuestra comunión contigo se manifiesta también en nuestra comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Ayúdanos, Dios, a ser más como tú. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.